A continuación les explicaré la clasificación de las funciones. Bien, antes de poder enseñarles la clasificación, tenemos que tener muy claro la definición de función. Una función es una relación entre dos conjuntos en la cual a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo uno de los elementos del segundo conjunto. También necesitamos saber cuál es la regla de correspondencia. Diremos que la regla de correspondencia es la ecuación que nos permite asignar cada elemento del primer conjunto con un solo elemento del segundo conjunto. Esta noción de correspondencia aparece frecuentemente en la vida diaria. Por ejemplo, a cada libro de una biblioteca le corresponde un número de páginas. A cada ser humano le corresponde una fecha de nacimiento. También, si se registra la temperatura del aire a lo largo de un día, entonces a cada instante de tiempo le corresponde una temperatura. Bueno, ahora que sabemos qué es una función y conocemos de qué va la regla de correspondencia, podemos ver cómo es que se clasifican las funciones. Vemos que las funciones se clasifican en dos grupos, los cuales son funciones algebraicas y funciones trascendentes. Y bien, dentro de esos dos grupos existen más funciones. En el grupo de las funciones algebraicas están las funciones constantes, lineales, de identidad, cuadrática, cúbicas, polinomiales, racionales e irracionales. Y dentro del grupo de las funciones trascendentes están las funciones exponenciales, funciones logarítmicas y por último las funciones trigonométricas. Comenzaremos explicando las funciones algebraicas. Estas funciones son las funciones que pueden expresarse en términos de sumas, restas, productos, cocientes y raíces de polinomios. Ok, la función constante es una función cuyo rango consta de un solo número. De este modo, si f de x es igual a c y c es cualquier número real, entonces f es una función constante y su gráfica es una recta horizontal a una distancia dirigida de c unidades a partir del eje x. Por ejemplo, f de x es igual a 3. Recuerda que c representa una constante. Otro ejemplo sería f de x es igual a menos 8, ya que la constante puede ser negativa o positiva. Función lineal. Esta función se define por f de x es igual a mx más b, donde m y b son constantes y m es diferente de 0. Su gráfica es una recta cuya pendiente m y su intercepción y u ordenada al origen es b. Función identidad. Esta función se define por f de x es igual a x. Bien, esta función se caracteriza porque al graficar x tomará el mismo valor de y. Por lo tanto, si x vale 1, y valdrá 1. Si x vale 2, y valdrá 2, y así sucesivamente. Al graficar siempre será una recta diagonal que biseca los cuadrantes primero y tercero, pasando por el origen. Función cuadrática. Una función f es cuadrática si f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales con a diferente de 0. Si b es igual a c y c es igual a 0, en la definición precedente, entonces f de x es igual a ax cuadrado, y la gráfica es una parábola con vértice en el origen. Si b es igual a 0 y c es diferente de 0, entonces f de x es igual a ax cuadrada más c, y la gráfica es una parábola con vértice en el punto 0, c sobre el eje y. Función cúbica. Una función f es cúbica si f de x es igual a ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d, donde a, b, c y d son números reales y a es diferente de 0.
Las gráficas de las funciones cúbicas pueden ser variadas y esto depende de los signos, de los coeficientes y de los exponentes. Función polinomial. Una función f es una función polinomial si f de x es un polinomio. Bien, las funciones polinomiales tienen la siguiente forma, donde los coeficientes son números reales y los exponentes son enteros no negativos. Función racional. Una función racional es el cociente de dos polinomios y se expresa de esta forma. Es importante que el denominador no sea cero. Función irracional. Una función f es irracional si f de x es igual a la raíz de ax más b. Es importante en las funciones irracionales que el resultado de lo que se encuentra dentro de la raíz sea igual o mayor a 0. Ok, ahora pasaremos con las funciones trascendentes. Las funciones que no son algebraicas se denominan trascendentes, ejemplos de las cuales son las 6 funciones trigonométricas. Las funciones logarítmicas y exponenciales también son funciones trascendentes. Función exponencial. Una función f es exponencial si f de x es igual a la x, siendo a un número real positivo mayor de 1 y diferente de 0. Es importante saber que la función exponencial nunca es negativa. Y un dato importante es que si la base a es mayor a 1, la gráfica va creciendo, y si la base a es menor que 1, va decreciendo. Función logarítmica. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Una función f es logarítmica si f de x es igual al logaritmo en base a de x, siendo a la base de esta función, la cual tendrá que ser positiva y diferente de 1. Funciones trigonométricas. Estas funciones son periódicas. Esto quiere decir que tienen un ciclo o periodo que se repite indefinidamente. Y las formas de estas funciones son las siguientes. Un ejemplo de estas es la gráfica de la función coseno. Eso es todo. Gracias.